Bahía Blanca es conocida en el ambiente del deporte argentino como la capital del básquet. Aros, redes y pelotas naranjas cruzando el cielo. El paisaje urbano bahiense es único, es una cantera de campeones. De la ciudad puerto han partido los mejores jugadores. Uno de los que se fue y volvió es el histórico base de la generación dorada, Pepe Sánchez. Pepe Sánchez, el triple. Qué lindo se ve todo de acá, cerca del aro. Cada vez más lejos del rival, cada vez más alto. Una medalla en el alma, como una puesta de sol. Una pelota naranja pica en mi corazón. Y en un segundo cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. Me dijeron que acá puedo encontrar un referente del básquetbol de Bahía Blanca. Estoy esperando, mirá. Bahía Blanca. ¿Qué haces, Pepe? Dale, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Gracias por recibirme para hablar de básquetbol, pero fundamentalmente para hablar de toda esta historia que tiene Bahía Blanca con relación al básquetbol. Esto de la capital argentina del básquetbol. Cuando surge este tema, ¿vos cómo interpretás, cómo analizás esta situación? Fuimos seguramente capital del básquet en los años 70, 60, 70. Con el inicio de la Liga Nacional en los 80, tuvimos momentos, sobre todo de mucha participación. Euforia, ¿no? 3 equipos, Euforia, 2 claro. equipos en el TNA. Llegamos a tener 5 equipos en esta ciudad. Una locura. Somos 300.000 habitantes. Y después, ante la caída en lo deportivo, ¿no? Si bien nunca ni Estudiantes, ni Olimpo, ni Pacífico fueron campeones de liga, pero fueron protagonistas, surgió que varios jugadores, y sobre todo 3 de la generación dorada, somos de acá, de Bahía Blanca. Cruzada para Montequia. Y todo eso sostenido por 3.000 y pico de chicos que juegan al básquet acá todos los fines de semana, en las categorías menores, un torneo local con 21 equipos en una ciudad de 300.000 habitantes. Demasiado. Gimnasios como este te encontrás por todos lados. Hay lugares donde literalmente cada 3 cuadras tenés una cancha de básquet. Es una locura. Todo eso es la mística, creo yo, de lo que es Bahía Blanca, lo que es... Por eso nosotros decimos, somos la ciudad del básquet. Cuenta la leyenda que el básquetbol se jugó por primera vez en la Argentina, en la ciudad de Bahía Blanca, el 21 de mayo de 1910. Los tripulantes de un barco norteamericano que había amarrado en el puerto trajeron las reglas del nuevo deporte. No se sabe si la leyenda es cierta, pero desde los primeros años del siglo XX, la ciudad y la pelota naranja se enamoraron la una de la otra. El vínculo de Bahía Blanca con el básquetbol data de hace ya, digamos, 60, 70 años. O sea, esta fue una ciudad que de repente se transformó en una ciudad media extraña, porque el fútbol nuestro no es una ciudad futbolera, es muy raro, si bien estamos en Argentina. Para que la gente lo entienda, es una ciudad que se empezó a jugar al básquetbol en canchas descubiertas, pisos de tierra, y la virtud más grande fue que, si bien, vuelvo a repetir, no es una ciudad muy grande, no tiene una gran extensión, se llegó a tener inclusive 25 clubes. Esto significa por barrios. Históricamente Bahía es la capital del básquetbol, ¿no? Acá han salido muchísimos jugadores, hay miles de chicos jugando por fin de semana partidos de básquet. Hay un torneo local muy bueno con una primera división, una segunda división. Acá se le ganó al campeón del mundo, Yugoslavia, en los años 70. El básquetbol a Bahía Blanca le dio un nombre importantísimo en el deporte. Le dio un nombre a la ciudad. Nosotros salíamos y en Bahía Blanca nos nombraba todo el mundo. Y el fútbol prácticamente no existía. O sea, era el torneo local muy poquito y el básquet era como que copaba todo. ¿Se puede decir que la generación de Cabrera, Fruetti y de Lizazo era la generación o el grupo folclórico, el de lo doméstico, y después hubo una transición de los Ricciotti, Montenegro y Spill, y ustedes fueron las referencias del básquetbol profesional, del básquetbol moderno? Digamos, la curva tiene bastante lógica, ¿no? El folclore de los 60, 70,
el inicio de la profesionalización y referentes fuertes, pero más de nivel local, y el salto hacia lo internacional, ya en la modernidad, ¿no? Siendo lo que hubiera sido probablemente Beto hoy. Atilio Froet y Polo de Lizaso, hombres de Olimpo, conformaron junto a Alberto Cabrera, que era de Estudiantes, un trío que aún hoy es recordado en Bahía Blanca y en todo el país. Cuando se juntaron en la selección bahiense, cambiaron la historia deportiva de la ciudad. Estamos en el Museo del Deporte, en aquella foto prácticamente que es la historia un poco del básquet de Bahía Blanca. Yo venía jugando ya en el Comunidad de Bahía Blanca y aparece de Lizaso y Cabrera. Con ellos dos y conmigo tuvimos la suerte de formar un equipo a nivel nacional y a nivel provincial, en la que marca un poco el básquet de Bahía Blanca. Ahí te diría que fue el paso fundamental. Yo, desde que recuerdo, mi padre me llevó a jugar al básquet para seguir los pasos de Cabrera, de Froet, de Lizaso. Yo crecí viendo a Cabrera, Froet, Lizaso, Cortondo, Monachesio, Julián, puedo nombrar a todo el grupo. Digo, todo el grupo porque fue un grupo de jugadores muy importantes. No fueron solamente Beto, Lito y el Polo. Y con Cabrera tuve la suerte de jugar en contra. Beto ya tenía 36 años, yo arrancaba en primera división, tenía 14 años. En esta misma cancha, recuerdo como si fuera ahora, tuve la oportunidad de jugar contra Beto. Lo tuve enfrente como jugador y después lo tuve como técnico, que no fue un métier de Beto, pero que en algunas circunstancias desgraciadas del club, donde tuvimos oportunidad de descender, Beto, como siempre, hombre de la casa, nos vino a dar una mano. Cabrera fue una persona al cual el básquetbol nació con él un poco. O sea que no solamente lo jugaba, sino que lo comprendía, miraba bien el partido, hacía el estudio del adversario. O sea que aparte de poder acompañarnos al equipo, acompañó muchos al técnico. Era un gran complemento para el técnico de turno. ¿Por qué? Le marcaba un poco el camino a seguir. Beto Cabrera nació en diciembre de 1945, falleció en agosto de 2000. En 12 ocasiones, Beto fue campeón con la camiseta de Bahía Blanca y obtuvo 9 títulos argentinos con la de Provincia de Buenos Aires. Y además, fue capitán de la selección argentina que en 1979 obtuvo el sudamericano en Bahía Blanca. Betty fue la mujer que acompañó a Cabrera a lo largo de toda su vida. Estuvo a su lado en cada partido, observando cada jugada. Una mujer apasionada del básquetbol. Probablemente haya sido la persona que más lo haya visto jugar y atesora en su memoria cada acto de magia de Mandrake Cabrera. Era base totalmente definido, con muy buena proyección de pase, muy buena distancia. Es decir, si hubiera sido un jugador de la época de los triples, hubiera hecho muchos más puntos por partido, porque tiraba desde muy lejos. Pero también era un jugador que se adaptaba al equipo que tenía enfrente, porque lo he visto que cuando a veces lo marcaba un jugador bajo, se iba y jugaba de pivot. O sea que era realmente una persona que se adaptaba a todo juego. Sinamague intenta meterla, Cabrera. Cabrera, largo. Yo creo que Cabrera, como lo vi jugar y hoy, cómo veo la NBA, veo jugada, veo cómo tiran los libres. Creo que Cabrera podría haber jugado fácil. Poco tiempo de casados, yo creo que debe haber sido en el año 68, 69, le hicieron una propuesta del Real de Madrid para ir a jugar por 3 años y él la rechazó porque él realmente era un jugador amateur que le gustaba lo que hacía, lo disfrutaba y no sentía que nadie le tuviera que pagar para hacer algo que le gustaba. Simplemente era su pasión y, bueno, lo hacía de esa manera. Éramos amateur, en las selecciones de Bahía Blanca y Provincia de Buenos Aires, siempre fuimos completamente amateur. Siempre llevamos la camiseta de la ciudad y la camiseta de la provincia. Y te agrego más, en la misma selección argentina, por Argentina, todos en general éramos completamente amateur.
Bahía Blanca tuvo una trilogía de oro y me parece que además tuvo la fortuna de coincidir con una camada de jugadores que dentro del campo de juego reunían todas las condiciones que tiene que reunir un equipo de básquetbol. Cabrera era el cerebro, era el talento. De Lizaso era la euforia, de Lizaso era un volcán. Lito Fret era el caudillo, el capitán, el hombre que apretaba los dientes, que se llevaba a todo el mundo por delante. Es muy difícil conseguir un equipo que prácticamente con los tres que están jugando capitalices el que te lleva la pelota, el que le pone un poco de garra y y el negro que le ponía era goleador. Es muy difícil. Siempre los equipos tienen un salpicón. Aquí éramos tres juntos. Sexta, 62-45 ganando Olimpo. Repuso de Lizaso para Cerdeira, para Gamero, nuevamente para Cerdeira. La tienen sobre cabeza, Lulia Baluzzi. Se va Cerdeira con la pelota, se paró. Techo de McDonald, se va Cabrera para McDonald, se mandó, le tapó de Lizaso y impulsó Cerdeira fuera del campo. Y fíjate qué detalle, ¿no? Fred y de Lizaso jugaban en Olimpo. Cabrera jugaba en Estudiantes. La antinomia de esa época del básquet de Bahía, donde era muy marcada la brecha entre un jugador de Olimpo y un jugador de Estudiantes. Ahora, por ahí se cruzaban para reforzarse o se juntaban en la selección bahiense o de provincia de Buenos Aires y tiraban todos para el mismo cargo. La selección de la ciudad de Bahía Blanca ganó en total 87 campeonatos provinciales en todas las categorías. Marcó un absoluto dominio provincial. El terceto de oro consiguió 12 campeonatos con la selección de la ciudad y 9 nacionales representando a la provincia de Buenos Aires. El mito de Beto Cabrera, en particular, obviamente de los tres, de Freud, Cabrera y de Lizaso, pero el mito de Beto, crecí como si lo hubiera visto jugar. Y la primera vez que lo vi jugar fue en un video cuando se estrenó una película hace poco sobre la vida de Beto. Y era mucho mejor de lo que me imaginaba, ¿no? Porque el tipo realmente era un tipo diferente. Pero el mito fue como si lo hubiera visto toda mi vida. El 12 de agosto de 2000 falleció Beto Cabrera. La leucemia se llevó al representante histórico del básquetbol bahiense, un hombre que jugó 2 mundiales y dedicó su vida al deporte que amaba. Su muerte lo convirtió en un mito que aún recorre las canchas de Bahía Blanca. Fue un impacto general para la ciudad, un impacto para todos, muy grande, y en el mío especial, a pesar que me venía preparando porque tengo amigos dentro de la familia, me venía preparando, no cabe duda que fue un impacto muy importante. Alberto Pedro Cabrera fue tal vez el referente del básquetbol de esta ciudad. Bueno, de hecho fue elegido a fines del 99 como el deportista del siglo en Bahía Blanca, ¿no? Después de una larga votación donde cada uno en su deporte intentó poner un representante, Beto fue dentro del básquetbol el elegido como el deportista de la ciudad. Ninguna duda que la capital del básquetbol es gracias a este trío mentado de Fred, Cabrera y de Lizaso, más el grupo, como digo siempre, que los acompañó. Y gracias a ellos, nosotros, por eso digo los que vinimos después, usufructuamos en el mejor de los sentidos de la historia. Y ellos son los que arrancaron y bueno, vencieron en su momento. Bahía se respiraba básquet, había muchos clubes también, como te dije antes. Y bueno, todos los chicos querían jugar al básquet, ¿no? Durante muchos años, Freud, Cabrera y de Lizaso fueron el sinónimo del básquetbol bahiense, pero a principios de la década del 80 se abrió paso una nueva generación de jugadores. Los primeros que competirían en la Liga Nacional, el segundo escalón en el camino que llevaría a Bahía Blanca a lo más alto del básquetbol mundial. En esos años se destacarían Juan Espil, Marcelo Ricciotti y el loco Hernán Montenegro. Mencionaste un trío de enorme jerarquía, Marcelo Ricciotti, Hernán Montenegro y Juan Espil. Eso sí influyeron en tu generación de manera directa. Ahí el contacto era directo. Si hubiera nacido en otra ciudad, probablemente no hubiera visto a un jugador de Liga Nacional hasta que hubiera ido a jugar contra ellos. Y yo a los 8 años, a los 7, 8, 9, estaba en el Casanova o en el Tomás o Pacífico, que ver a Pacífico era lo máximo, porque era el barrio jugando. El barrio llevado a nivel nacional. Sí.
El primer recuerdo que yo tengo de la llegada a la Liga Nacional fue la visita de León Naisnudel junto a Osvaldo Orcasitas en 1982 a la Biblioteca Rivadavia. León hacía todas las giras por el país para presentar el proyecto, que 2 años después iba a salir a la luz con la realización del torneo de transición. Recuerdo cuando comenzó la Liga a nivel nacional, fue una etapa de transición en el año 84. Yo tenía 16 años. Recuerdo que fue un movimiento importante, ¿no? Le hizo muy bien al básquetbol. Antes nosotros teníamos el torneo local nada más. Si bien el torneo local de Bahía Blanca era muy bueno, en los años 80 cada club de estos que te nombré tenía 2 americanos. Se jugaba con jugadores americanos, había 30 jugadores americanos por la ciudad. Y la Liga abrió las puertas a nivel país. Estaba Olimpo Estudiantes, en su momento Pacífico, en la A, Villamitre y el Nacional en lo que era la B. Pero eso fue diezmando, digamos, lo que mejor teníamos, que era la rivalidad. O sea, la rivalidad acá es de barrio, los clubes son de barrio y la rivalidad es de barrio. La Liga le quitó eso, ese antagonismo, esa cosa de toda la semana, que nosotros crecimos y estábamos acostumbrados y se fue perdiendo. De hecho, te doy una pauta. Por ahí el hincha de Villamitre elegía o a Olimpo o a Estudiantes. O sea, tenía que hacerse hincha de otro club por la Liga. La pelota es para Luis, sigue Luis, se va a mandar, amaga, solo Julián Rodríguez, doble de Olimpo. Había 3 equipos que participaban y lo hicieron muy bien. Pacífico, Olimpo, Estudiantes. Eran clásicos y había 5.000 personas cada vez que jugaban. Era una locura. Primero que no conseguías entradas, tenía que ir 2 horas y media antes. Yo porque iba a la tribuna a ver a los monstruos que había, Fefo Ruiz, Willy Scott, Eugene Richardson, Marcelo Ricciotti en Pacífico. En mi caso, que era jugador juvenil, iba a ver la Liga todos los días. El referente mío era Marcelo Ricciotti. Yo miraba mucho cómo jugaba él, me encantaba cómo jugaba. El carácter que tenía, ¿no? La velocidad, o sea, yo fui un poquito un calco al principio de mi carrera de lo que fue Marcelo. La verdad lo admiraba muchísimo y tuve la fortuna de después enfrentarlo, ¿no? Y sufrirlo también, porque realmente era un animal. Montenegro, Ricciotti, para 3, triple. Tuvimos una continuidad importantísima. Y fíjate que se producen milagros, porque después aparece Ginóbili, Pepe y Montecchia juntos, y también es otra trilogía muy difícil de igualar. Sí, eso marcaron bien la estadística de cómo llevaron el equipo adelante, con otro fenómeno que llegó a la Argentina, que fue Scola. La Liga le dio sí la posibilidad a jugadores como en el caso de, obviamente, de Manu Ginóbili, de Pepe Sánchez, mismo del Puma Montecchia, que es un par de años más viejo que ellos, pero bueno, que es un chico surgido, ¿me entendés?, de un club de Bahía Blanca, después se formó en Sport de Cañada. La Liga sí le dio el espacio a los otros que vinieron, que son gloriosos jugadores y lo han demostrado. Pero creo que esto tiene que ver más con lo individual, con sus propias carreras, con sus propias voluntades y talentos, que con lo que es el movimiento interno. Cuando jugué con Pepe en el 98, con Manu, eran mucho más chicos y ellos estaban por ahí, no jugaban mucho, pero se notaba que eran jugadores de mucho talento. Y después que pasa el tiempo, yo era titular de Manu, digo, y no me lo creen, dice nada. Y bueno, sí. Y después vos te dabas cuenta que tenía un talento, una cosa de loco, que era mucha facilidad, que iba a ser bueno. Pero después fue una cosa increíble. Pero entonces tu generación traía la historia de los Cabrera, Fruetti y de Lizaso, el básquetbol en la sangre, pero la Liga Nacional, ese ámbito profesional en el que todos ustedes dieron los primeros pasos, los hizo mejorar y con el talento natural que tenían, los hizo llegar a donde llegaron. Sí, absolutamente, sí, claro, sí. Primero porque gracias a la Liga Nacional pudimos ver y el choque americanos, diario con los mejores. Claro, o sea, nosotros íbamos a la cancha a ver a los mejores del país. Yo vivía a 2 cuadras acá, en la calle Perú. Mi hermano, que es 4 años más grande que yo, tenía un compañero de colegio que jugaba en Bahiense. Entonces eran amigos y le dijo, venite a jugar. Después de un par de años que mi hermano ya jugando acá en el club, mi mamá dijo, andate con tu hermano al club, no te quiero más acá en casa. Y bueno, y empecé. En Bahiense del Norte nosotros 3, bueno, Alejandro tiene algunos años más que nosotros lo veíamos jugar a Alejandro, que jugaba con los hermanos de Manu. Manu y Pepe
era más chico que yo. Yo coincidí con Sebastián en las mismas categorías, o sea, de pre-mini hasta juveniles jugué siempre con Sebastián. A Manu lo vi crecer, por supuesto, como crecimos todos dentro de este club que nos dio todo. Manu y yo éramos dos chiquitos muy bajitos que jugábamos bien, obviamente, pero que no había ningún tipo de expectativa. Teníamos mucho talento, pero éramos jugadores, no del montón, pero sí de un grupo de 10 jugadores. El torneo local para Montecchia, para Pepe Sánchez, para Emanuel Ginóbili fue casi un paso muy fugaz. Muchos jugadores de Bahía Blanca se fueron, no todos terminaron jugando en los equipos locales. Un ejemplo concreto, Alejandro Montecchia. Alejandro Montecchia no jugó Liga Nacional por los equipos locales, ninguno. Mi salida de bahiense fue en el 89, fines del 89. Yo ese año quedo en la selección argentina de cadetes. Ganamos el sudamericano en Brasilia. Y claro, por supuesto, al ser selección argentina, como que los clubes de Liga Nacional se empezaron a fijar y a interesar en mí. Tuve ofrecimiento de San Andrés, de Buenos Aires, y Sport Club de Cañada de Gómez me invita a un campus de reclutamiento. Por supuesto que dije que sí, mi sueño era poder jugar Liga. Y fue el equipo que más interesó. Manu Ginóbili alcanzó a jugar una definición, muy poco en un torneo local de primera división, con una definición de un descenso, y ya prácticamente al toque se lo lleva a Huevo Sánchez a ser juvenil en Andino de La Rioja. Me parece que para todo jugador joven en Bahía Blanca, la primera meta era llegar a la primera de su equipo. Lo que pasa es que a medida que avanzaba el tiempo, debutaban cada vez más jóvenes. Porque aparte fue tal la irrupción que tuvieron ellos como juveniles que ya se abrieron camino muy rápidamente. Lo llamativo de los 3 campeones olímpicos de nuestra ciudad es que, más allá que hayan coincidido en el mismo club, la selección argentina es el momento de que se juntan los 3. Y hay 2 momentos contundentes, ¿no? Que es Indianápolis, 2002, esa final que todo la tenemos atragantada todavía y que la sufrieron mucho, y Montecchia todavía es el día de hoy que la padece y que la sufre, y después la explosión mayor que fue el éxtasis en Atenas, donde además los 3 cierran el juego en cancha, que los 3 bahienses terminan jugando el partido decisivo con Italia en Atenas. Montecchia, el pase para Gino. ¡Doble! Impresionante, ¡Doble! Para mí es un orgullo enorme haber sido parte de este grupo y de haber conseguido un oro olímpico. Para el país, qué sé yo. Yo cuando volví a Bahía después tuve un montón de situaciones de afecto y de agradecimiento increíbles. Y fue una euforia general para el básquetbol argentino, y cuando veo esa medalla de oro, imagínate que es una emoción muy grande porque es mi deporte. Te sentís partícipe porque los conoces a todos, compartiste cosas con todos y como digamos, fanático del básquetbol argentino, que vos antes eso ni lo soñabas siquiera. Ver a 3 hijos de esta ciudad, tan jóvenes, coincidiendo en el logro más importante del básquetbol argentino. Si uno que desarrolló su carrera profesional y no profesional, viendo a un Cabrera exorbitante, que fue un ejemplo en todo sentido, y de pronto ver 3 jugadores nacidos en la misma ciudad que Cabrera y que iban a lograr lo que lograron, realmente fue muy difícil poder conjugar lo profesional con lo emotivo. Son 3 tipos de Bahía, 3 argentinos y una medalla de oro, y en qué momento. Y el mundo entero, porque hoy la televisión prácticamente nos lleva a todo el mundo, lo estaba observando. Leandro, Sebastián, seguramente ya en Sunchales, todos los equipos de la Liga Nacional y los del TNA que han comenzado la Copa Argentina viendo en grupo, emocionándose, sabiendo cuánto significa. No puedo cerrar este encuentro con vos sin preguntarte por tu proyecto actual de Bahía Básquet. ¿Cómo pesó esa historia? Acá la idea de ser de un equipo de básquet
se truncó en los últimos 10, 15 años y había que restablecer un poco esa idea de asociación de valores a algo, ¿no? Nosotros crecimos, Juan Spili, Ale Montecchi, el mismo Pancho y Manu también, crecimos mamando esa idea histórica y mística de Bahía. O sea, sentimos mucho más construir a un chico joven que traer a un jugador veterano que ya con mucho recorrido. Volvimos a hacer lo que sentimos, con Seppo Ginóbili como entrenador. Y bueno, vamos por el camino que sentimos, que es el de, volviendo a la raíz de lo que es Bahía, es el de formar jugadores. Pepe, gracias por esta charla, por todos estos minutos y sobre todo por repasar gran parte de la historia de Bahía Blanca, que es gran parte de la historia rica del básquetbol argentino. Así que muchísimas gracias. Bueno. El puerto de Bahía Blanca se abrió como ningún otro al nuevo deporte llegado desde Estados Unidos. Los nombres de sus jugadores ilustres han esculpido nuestra gloria deportiva. La capital del básquetbol fue, es y será cuna de campeones. Y quizás en estas calles esté jugando el futuro ídolo del básquetbol argentino. Faltando 10 segundos con los puntos para atrás, el equipo sin aliento no la remontaba más. Los de enfrente son más altos que las torres de Dubái, corren para todos lados y no paran de anotar. Esto es como en la vida, defenderse y atacar. El pivot se la pasa a Manu que logra anotar. Y en un segundo